domingo pasado estuvimos viendo el papel de la familia, estábamos hablando sobre la sumisión mutua, el texto encontrado en Efesios 5:21, vimos el domingo pasado. Entonces, lo que nos dicen las matemáticas es que después del 21 sigue el 22. ¿Okay? Este estudio yo no lo acomodé, ¿sí? La palabra de Dios lo acomoda, así es como viene. Así que vamos a Efesios 5:22, este va a ser nuestro texto principal y quiero antes de comenzar pues para decirles que hay una lucha constante. Sabemos y hemos hablado extendida y cansadamente, ¿verdad?, el año pasado sobre la lucha espiritual, la guerra espiritual, ¿verdad? Es real. La palabra de Dios ahí más adelante en Efesios 6 va a decir que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las huestes celestes, ¿verdad? Celestes. Y sabemos que es la lucha de Satanás y sus huestes contra todo lo que se llama Dios, contra su palabra y contra su pueblo. ¿Sí? El esfuerzo del maligno es destruir todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho como bueno para nosotros, y entre ellos está la familia, está el buscar la manera de destruir, volteando, transgiversando, ¿verdad? Torciendo la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, para acomodar sus mentiras y sus engaños. Y pues esto se ha visto marcado en la sociedad a lo largo de al menos ya 50 años, a los últimos 50 años. Por ejemplo, ya se han escuchado más seguido, frecuentemente, los términos desintegración familiar, por ejemplo, o familia disfuncional, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado esos términos, verdad? Comúnmente se hablan. Hasta cierto punto estos términos se han normalizado, ¿verdad? Ya es común escucharlos incluso dentro de los sermones, incluso en las iglesias, ¿verdad? Hay una familia disfuncional, ¿verdad? Es una familia que no funciona correctamente, o la desintegración familiar, ¿verdad? Incluso hay programas sociales del gobierno para la desintegración familiar. Y esto se ha vuelto tan común que se ha normalizado. El hablar del matrimonio y la familia bíblica, en lugar de ser beneficioso, en lugar de ser una bendición para la sociedad, últimamente, como dice Romanos 1, a las cosas buenas le llaman malas y a las malas le llaman buenas. Pues ahora resulta que hablar de estas cosas en la iglesia y en la sociedad, especialmente en la sociedad, ahora resulta que es malo, ¿verdad? No hace mucho al autor de este libro le bloquearon en el medio social, que por cierto, gente nos está viendo y no sé si nos vayan a dejar este video, pero por predicar algo parecido, por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Al autor de este libro le bloquearon un video y lo etiquetaron como discurso de odio, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios en nuestros tiempos se ha vuelto un discurso de odio. ¿Cómo? Yo lo que veo es la gracia de Dios y ojalá lo podamos ver, ojalá las hermanas lo puedan ver, porque hoy vamos a hablar del papel de la esposa, ¿sí? Como les dije, la semana pasada vimos Efesios 21, ahora vamos a ver Efesios 22, y precisamente Efesios 22 habla de esto. La esposa. Pero es importante señalar que desde que ha cambiado la sociedad y ha tratado de cambiar la manera en cómo se mira la familia, alejándolos del significado bíblico, alejando la definición de familia y de matrimonio del sentido que Dios le dio para hacer su propio sentido, que incluye muchas cosas, hemos visto que esto ha traído destrucción familiar.
Esto ha traído precisamente la desintegración familiar. Más adelante vamos a ver un poquito de eso. Pero es importante señalar la relación inversa en cuanto a la destrucción de la familia hacia la baja, la familia hacia la baja y la delincuencia hacia la alta. En los últimos, prácticamente los últimos 50 años, la familia como tal ha ido desapareciendo, pero la maldad ha ido aumentando. Vamos a ver estadísticas sobre eso durante el estudio. La pregunta que tenemos es ¿por qué? ¿Verdad? Y esta es una pregunta bien común, por ejemplo, en un funeral. Cuando algo inesperado sucede, y me ha tocado estar ahí, la gente quiere saber por qué. Especialmente cuando fallece alguien joven, ¿verdad? Cuando fallece alguien que tiene un futuro por delante, o alguien que estaba gozando de buena salud, ¿verdad? Y en un accidente o en un acto inesperado pierde la vida, ¿verdad? Resulta que viene esta pregunta, ¿verdad? Y hay investigadores que se encargan de contestar esa pregunta, ¿verdad? Hay gente capacitada para contestar esa pregunta, peritos, ¿verdad? Forenses que se encargan de tratar de dar una respuesta a esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta delincuencia? Pues miren, la gracia de Dios, hermanos, amigos que nos miran también, miren la gracia de Dios que nos permite hacer un análisis forense de nuestra problemática mucho antes de que se convierta en tragedia. La palabra de Dios nos enseña y nos dice cuál es el resultado, ¿sí?, de alejarnos de la palabra de Dios. Y nos advierte y nos dice, esto es lo que puede pasar, ¿sí? Y es importante que las nuevas generaciones vean esto, es importante que se predique esto en las iglesias, es importante que se hable la palabra de Dios, se predique la palabra de Dios tal y como está escrita, para que podamos entender qué esperar de la sociedad, ¿sí? Entre más se aleja la sociedad de la palabra de Dios, entre más se aleja la sociedad de Dios, pues más maldad va a haber, ¿sí? Más rebelión, más delincuencia. Es un resultado natural, ¿verdad? Es el porqué están las cosas como están. Empezamos a ver cuál es el propósito de Dios, y esto no nomás a las hermanas, ¿verdad?, porque vamos a hablar de la esposa, no nomás es un mensaje para las hermanas, pero también para las jóvenes que pueden aprender qué es lo que Dios espera de ellas, ¿sí? Cuando crecen, cuando se casan. Les ayuda a los jóvenes, a los varones, ¿sí?, para que sepan qué mujer buscar, ¿verdad? A las hermanas mayores, ¿sí?, para que sepan qué enseñar. Sí, es un estudio completo, ¿verdad?, para la iglesia, no es nada más porque vamos a hablar de la esposa, no quiere decir que aplica solamente a la esposa, sino esto es una enseñanza para toda la iglesia, todos tenemos que aprender de ello. De hecho, segunda de Timoteo 3:16, antes de ir a Efesios, yo lo leo, hermanos, no tienen que ir ahí, pero si gustan apuntarlo. Segunda de Timoteo 3:16, algunos se lo saben de memoria, pero yo traigo una versión distinta, una versión actualizada, y me estoy acostumbrando a ella. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es igual, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así es que la palabra de Dios es útil total, ¿sí?, totalmente útil. No es nada más las cosas que nos agradan, pero todo lo que habla la palabra de Dios va a ser útil para nosotros. Miren, la instrucción que da Pablo en 1 Corintios 4:6, y este es el reto que nos debemos hacer todos en la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios. 1 Corintios 4:6 dice, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, dice el apóstol Pablo, por amor de ustedes, por amor de la iglesia,
para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, ¿sí? A no agregar ideas, a no poner más de lo que está escrito, para que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. A no pensar más allá de la escritura, ¿sí? Es importante que tengamos un fundamento en la palabra de Dios. Y finalmente, 1 de Juan 5:3, que nos enseña también que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, sabemos que es total, es completa, sabemos que está totalmente inspirada por Dios y que no es difícil obedecerla. No es difícil para aquel que está movido por el Espíritu, ¿verdad? Para aquel que está en Cristo. Pero si alguno no está en Cristo, es imposible. Es imposible. Así es que necesitamos a Cristo. Así es que esto no lo podemos esperar. Esta medida no es posible aplicarla a la sociedad, ¿sí? Especialmente a una sociedad que está alejada de Dios. Va a ser imposible que ellos puedan ver y aceptar algo de esto. De hecho, lo catalogan discurso de odio. Tan mal, tan rechazado está esto, que dicen que esto es un discurso de odio. Pero para el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Aquellos que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y ahora tenemos el poder de escuchar, no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Esto es para la iglesia, ¿sí? Esto es para la iglesia, porque a simple vista, Efesios 5:22, ahora sí vamos a Efesios 5:22, ¿sí? Muchos lo juzgan de duro, áspero, pero vamos a ver que nada que ver, ¿verdad? No es ni cerca de ello, pero es gracia de Dios. Dice Efesios 5:22, las mujeres, o más bien las casadas, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a orar. Padre, esta es su palabra, Señor. Le damos gracias, Señor, porque la tenemos aquí, Señor, y se ha abierto, Señor, para escuchar su instrucción, para escuchar, Señor, lo que usted ha determinado para nosotros, Señor, para escuchar su perfecta voluntad, Señor, para nosotros. Esto no es idea humana, Señor, esto no es machismo, esto no es, Señor, una manera de subyugar o de someter a nadie, Señor, sino es, Padre, su plan maravilloso, su plan magnífico, Señor, por el cual usted derrama bendición para su pueblo, Señor. Usted ayúdenos, Señor, a verlo, ayúdenos, Señor, a ser movidos, tocados, Señor, y que su Espíritu nos conmueva, Señor, a toda verdad. Nos guíe, Señor, a toda verdad. Y Padre, podamos, Señor, estar confiados, Señor, en su palabra, Señor, sin temor, Señor, y con toda, Señor, con todo valor, Señor, siguiendo sus pasos, Padre. Gracias, Señor, por este momento, gracias por esta reunión que nos permite tener aquí, Señor. Usted edifique, Señor, a su pueblo. Le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cabe señalar que la palabra sujeta, que dice el versículo no aparece en el original griego. No viene esa palabra, sujetas, ¿sí? Las mujeres, se leería de esta manera: las mujeres a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? El sentido de la palabra sujeto viene del versículo anterior, del versículo 21, en el que sí aparece la palabra. Dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, en el temor de Cristo. Dice, y las mujeres háganlo a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Entonces, la idea se entiende y se le agrega para que lo podamos, no lo saquemos pues del contexto, ¿sí? Entonces, sí cabe, pero realmente en el original no aparece. Entonces, quiero aclarar eso, y el autor también lo explica. Pablo explicó que el carácter
de sumisión se espera de una persona llena del Espíritu. Eso viene del versículo 18, en el que dice, no se embriaguen, sino sean llenos del Espíritu. Este carácter sumiso, de sumisión mutua, en el que habla el versículo 21, es necesario o es visible en una persona llena del Espíritu, en una persona que está en Cristo. Por eso es necesario, si no hay una relación en Cristo, esto va a ser imposible. Necesitamos a Cristo, necesitamos poner nuestra fe, venir rendidos, ¿sí?, a nuestro Salvador, pedir perdón por nuestros pecados, venir en arrepentimiento hacia Él, que es el que nos puede cambiar, ¿verdad? Él vino y entregó su vida, Él dio su vida para transformarnos, precisamente para perdonarnos y darnos una vida nueva en Cristo. Ahora no vivimos para nosotros, pero como Él pagó nuestra vida, Él pagó nuestro rescate, ahora vivimos para Él. Ese es el mensaje que nos transforma, y es el mensaje que hace capaz que podamos escuchar y obedecer la palabra de Dios. No es la opinión de Pablo, pero es la inspiración del Espíritu para hablar acerca de la familia. De los versículos 22 al 24, precisamente se habla sobre la mujer. Dice, las mujeres estén sometidas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Hay tres cosas que podemos resaltar de estos versículos. Primero que nada, lo que ya les mencioné, la palabra sujeta no aparece ahí, pero se entiende en el sentido. Y no solamente aparece pues en este texto, sino es consistente con otros escritores. Por ejemplo, el apóstol Pedro escribe algo muy semejante en Primera de Pedro 5:5, en el que dice: asimismo, las más jóvenes, vosotras las más jóvenes, estén sujetos a sus mayores, los jóvenes estén sujetos a sus mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta consistencia de sometimiento mutuo es vista en lo largo de la palabra de Dios, de la Biblia. No es solamente la opinión del apóstol Pablo. Ahora, cuando dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos, está diciendo no a todos los hombres, no está haciendo una declaración general, no está diciendo a los maridos, o sea, las hermanas de la iglesia o las mujeres casadas sometidas a cualquier hombre, sino específicamente a su marido, a su propio, y utiliza la palabra propio marido, a nadie más que a su propio marido. Esto asume que el marido entiende su liderazgo ordenado por Dios. Se somete a su marido y al liderazgo de su esposo, lo cual es imposible. Por eso es imposible en una sociedad, por ejemplo, ahora que se habla del matrimonio igualitario, ¿verdad? Matrimonio homosexual, por ejemplo, pues, ¿cómo se somete el esposo al esposo, verdad? Es imposible, no cabe dentro de la palabra de Dios. Esto no es para el mundo, esto es para quien está dentro del cuerpo de Dios, ¿verdad? Y dentro de la casa de Dios, no cabe el matrimonio igualitario, porque eso no es de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque Dios los creó, varón y hembra los creó, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la institución de Dios para el matrimonio. Entonces la mujer, dice, se sujeta a su propio marido. Y es un mandato general a la vez, porque
dice las casadas, sin hacer distinción en qué situación espiritual se encuentran, sean salvas o no sean salvas. El mandato de Dios para la mujer casada en cualquier lugar, dice, es que se sometan a su propio marido. Y de ahí vemos que viene bendición, ¿verdad?, en el mundo. ¿Sí? Cuando el mundo obedece la palabra de Dios hay una bendición general, porque dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Y la lluvia, cae la lluvia sobre justos y pecadores, ¿verdad? Así es que la casada en cualquier situación espiritual en la que se encuentre, ¿verdad?, cuando se sujeta a su marido, sigue la palabra de Dios, obedece el mandato de Dios y puede haber bendición. Entonces, por eso vemos que las décadas anteriores, ¿verdad?, cuando estas cosas se seguían, cuando había unidad familiar, ¿verdad?, y era comúnmente aceptado dentro de la sociedad, había bendición, había paz, había concordia, ¿sí? Entonces anhelamos ahora en nuestros tiempos, pues aquellos años 40, aquellos años 50, ¿verdad?, la edad de oro, ¿verdad?, cuando las esposas eran sumisas a sus esposos, ¿verdad?, y había un orden bíblico en ese sentido en cuanto a la familia. Y la bendición de Dios, ¿verdad?, se podía ver, se podía resaltar. Entonces por eso ahora anhelamos, ¿verdad?, en los años, siglos atrás, era fácilmente entendido, porque este es un mandato general de Dios. La institución del matrimonio de Dios desde Génesis fue para la humanidad, ¿verdad? Pero particularmente para los salvos es indispensable. Es indispensable. No podemos decir que esto, bueno, eran otros tiempos, ¿verdad? Porque esa es la clásica, ¿verdad? Es que esos eran otros tiempos, ¿verdad? Allá los 40, los 50, allá cuando la mujer respetaba a su marido, eran otros tiempos, ¿sí? Ahora ya estamos en el 2022, ¿verdad? Ya estamos en otro tiempo. Es necesario que entendamos que someterse implica humildad. Esta humildad la aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, por eso es imposible que sin Cristo no es posible. Sí, no es posible esto. Pero humildad no significa inferioridad. Es sumisión, no esclavitud. Cuando la palabra de Dios habla de someterse o de sujetarse, quiere decir convertirse en esclavo de la otra persona, sino es una clasificación de función, ¿sí? Desde el principio, en Génesis, cuando el hombre y la mujer caen en pecado, ¿ah?, que cada uno recibe la consecuencia de su pecado, a la mujer el Señor le dice, bueno, pues con dolor vas a tener tus partos, ¿verdad? Y tu voluntad va a ser para tu esposo, ¿verdad? Desde entonces Dios dio una función, dio una clasificación de función, dio un papel a cada uno. Dice, a la mujer le va a tocar dar a luz, le va a tocar embarazarse, y al hombre le va a tocar ser el líder de la casa. Es el orden que Dios había dado. No es que sea alguien mayor que otro, no es que alguien sea superior y otro sea inferior. Sabemos que todos somos igual, ¿verdad? Todos estamos igualmente instituidos y necesitados de la gracia de Dios, del perdón de Dios, ¿sí? Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos uno en Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no es nuestra idea, no es nuestra opinión. Sujeción no es obediencia, sino es una devoción activa, deliberada, amorosa, inteligente a las aspiraciones y ambiciones nobles del esposo, ¿sí? Es importante resaltar que esto es en Cristo, cuando el matrimonio está en Cristo.
Génesis 3:16 se estableció este orden y se especifica este carácter de ambos, este papel en ambos, y por eso es que la ayuda es idónea, ¿verdad? La función es idónea entre el uno y el otro. Ese es el orden que Dios dio. Así es que si queremos ver un matrimonio funcional, si queremos ver una familia integral, ¿sí?, necesitamos seguir el orden que Dios ha dado. Podemos irnos con cualquier otra filosofía, ¿verdad? Pero si nos alejamos de la palabra de Dios, vamos a tener un desorden, vamos a tener un desastre en el final, ¿verdad? Y eso se está viendo en nuestra sociedad. Colosenses 3:18 amplía un poquito más. Dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Dice, esto es conveniente, esto conviene al Señor, al ministerio de Cristo, sugiriendo que esto es apropiado, esto es aceptado, es reconocido a lo largo de la historia humana. Esto ha sido bien visto hasta, ¿qué le gusta, hermano? 60 años, hasta hace 60 años, 70 años, todavía era bien visto que la mujer se sometiera al esposo, la esposa se sometiera al esposo. No hace mucho era bien visto todavía. Actualmente los movimientos humanistas igualitarios luchan contra estos principios y muchas iglesias se han dejado llevar. En lugar de rechazarlas, las han adoptado, y con esto rechazan la palabra de Dios, que es clara y consistente en ese sentido. En lugar de predicar la palabra de Dios, muchas iglesias han optado por guardar silencio, ¿sí?, para no causar alboroto en cuanto al rol, al papel de la esposa, o simplemente dicen, se van con la corriente y dicen, sí, pues estos eran los tiempos de Pablo, ¿verdad? Ahorita ya, estos, pues la cosa ya cambió, ¿verdad? Ya son tiempos modernos, esa es otra, son tiempos modernos y ahora ya, pues la mujer también puede mandar, ¿verdad? La mujer también tiene capacidades. La mujer tiene sueños, ¿verdad? Esa es una bien grande. La mujer también tiene sueños. Como si la mujer no se pudiera realizar en el entorno bíblico, en el entorno de la palabra de Dios. Vamos a ver ahorita. Espero que nos alcance el tiempo. Si no, lo dejamos para la próxima. No quiero dejar nada para la próxima semana porque van a decir, no, pues el pastor Cornelio nomás está, ¿cómo se dice?, enfocándose en la mujer, ¿verdad? Está hablando de la mujer. No, de ninguna manera, pero es importante ver esto porque, como les digo, esto pues incluso dentro de las iglesias se ha dejado de predicarse, o se predica muy poco. Doy gracias a Dios que en esta iglesia creemos en la predicación expositiva, ¿verdad? En la que se nota, ¿verdad?, si el pastor brinca un versículo, si el pastor brinca un capítulo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿verdad?, se nota y se puede deducir, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios se predica expositivamente, vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y podemos escuchar pues completamente en las palabras del apóstol Pablo en Hechos 20, todo el consejo de Dios, ¿verdad? Todo el consejo de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Primera de Pedro 3 también habla sobre el tema. Primera de Pedro, capítulo 3. Amplia y generosamente. Dice los versículos 1 y 2, asimismo, mujeres, estén sujetas a estén sujetas a sus maridos, de modo que si
algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta casta y respetuosa. ¿Ve? ¿Qué tan lejos alcanza, verdad, la obediencia a la palabra de Dios? Las mismas palabras que usa el apóstol Pablo, sujetas a cada una a su propio marido, ¿verdad? No a cualquiera. Incluso las no creyentes, ¿verdad? Las casadas, está hablando generalmente. Es una fórmula que funciona. Si fuera más aplicada en la sociedad, otro gallo nos cantara. Pero hay algunas hermanas que dicen, es que tú no conoces a mi esposo. Tú no conoces a mi esposo. La palabra de Dios dice, de todas maneras, dice, la sumisión puede ser la mejor manera de ganar a un marido incrédulo. Con sumisión, una esposa lograría lo que no puede con regaños y sermones. Eso es lo que dice el autor, ¿verdad? Eso es lo que dice el autor. Cuando se refiere aquí el apóstol Pedro a pureza, en una conducta casta, respetuosa, es una pureza de vida con un profundo respeto, una clase de reverencia, de temor reverencioso al esposo. Así es como la esposa piadosa muestra sumisión, un profundo respeto. Y vamos a ver más adelante cómo Sara le hablaba a Abraham. Versículo 3 dice, y que el adorno, hermanas, que su adorno no sea externo, de peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Y no quiere decir que no se ponga nada de eso, hermanas, sino lo exterior no es lo que importa. La forma en que se ve una mujer no es la medida de su belleza verdadera. Lo exterior no es la verdadera belleza, porque Dios no mira lo exterior, Dios mira el corazón. Vamos a ver también más adelante. La palabra de Dios es consistente en esta manera de pensar. 1 de Timoteo 2, versos 9 al 10, habla sobre lo mismo. Génesis 24, 22, Proverbios 25, 12, Cantares 1, 10, Ezequiel 16, del 11 al 13. Todos estos hablan sobre el mismo tema. La palabra de Dios es consistente. La esposa que simplemente quiere llamar la atención de todos por la manera en cómo luce, en realidad muestra la falta de sumisión a su esposo. Versículo 4 dice, sino que sea el interno, cultivando la belleza interior, que sea lo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Fíjense, hermanos, esto es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dice, deberían de preocuparse en su carácter, no en la moda del mundo. El verdadero atractivo de una mujer piadosa, así como su verdadera fortaleza, es que apoye a su marido y se someta a él y muestre esa sumisión por medio de mansedumbre y de calma serena. Esto tal vez no funciona con nuestra cultura actual, con la manera de pensar actual, especialmente la feminista, ¿sí? Pero esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Lo estamos leyendo de ahí, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 3, esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios mira a una mujer, no se fija en lo exterior, se fija en su carácter delante de Dios. Miren, hermanos, hermanas, ¿verdad? Todos, aquí estamos todos incluidos en esto, porque en Primera de Samuel 16, 7 habla el Señor sobre David,
que no, pues era pequeño, o era, no era tal vez lo que esperaban la gente. Dice, pero Dios no ve como el hombre, Dios mira el corazón, Dios mira el corazón. Así es que el día del juicio, hermanos, porque establecido está que muramos una vez y después el juicio, el día que estemos delante de Dios, ¿verdad? Dios no va a ver nuestra moda, Dios no va a ver el saco, Dios no va a ver la corbata, Dios no va a ver los zapatos, ni los pantalones rotos. Dios va a ver el corazón. Delante de Dios, lo valioso es el corazón. Dios no se va a fijar en las cosas externas, porque Dios lo que mira es el corazón. Esto no era nada nuevo, ¿sí? Y el apóstol Pedro dice, en otros tiempos también así se adornaban las mujeres. Estaban más interesadas en adornar su carácter que en decorar su apariencia. Como Sara, dice, le decía Señor, que era una expresión de profundo respeto. Le decía Señor a Abraham. Sí, mi Señor, así me dice mi esposa también. Evidencia de un espíritu afable y apacible. En la actualidad a las mujeres les da temor someterse a sus maridos, eso es la verdad. Y muchas mujeres no se someten a sus maridos por miedo a que el marido vaya a abusar de ellas, con justa razón, porque se ve, ¿no? Especialmente cuando es un marido incrédulo, ¿no? Cuando es un marido que no tiene temor de Dios, con justa razón, con justa razón. Sin embargo, vemos que las mujeres piadosas, dice el versículo 5, estas mujeres que se adornaban en otro tiempo, santas mujeres, dice, esperaban en Dios. Esperaban en Dios, con todo y temor, ¿verdad? En Canadá, yo les comentaba, ¿verdad? En Canadá entró una ley de que si se predica algún tipo de mensaje de conversión para alguien que sea homosexual, ¿verdad? Es contra la ley. Acaba de entrar en vigor hace una semana o dos, a lo mucho. No tiene mucho. Entonces, de hallarte culpable por predicar un tipo de mensaje de conversión, que ese es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Nuevas criaturas. Eso es lo que Cristo vino a hacer, nuevas criaturas, a convertirnos, a darnos, pasar de muerte a vida. Si de alguna manera somos hallados culpables en Canadá de predicar algún tipo de mensaje de conversión a personas homosexuales, ¿sí? Puede uno alcanzar hasta 5 años de prisión y una multa. Y si alguien es encontrado culpable de promover algún tipo de mensaje de conversión para homosexuales, puede alcanzar hasta 2 años de prisión. Y díganme si dejaron de predicar en Canadá, ¿verdad? ¿Hay temor? Sí. ¿Hay preocupación? Sí. Pero esperamos en Dios, ¿verdad? Si estas leyes llegan a los Estados Unidos, ¿verdad? Dios nos guarde en Loma Alta, no vamos a dejar de predicar la palabra de Dios. No vamos a dejar de predicar el mensaje del Evangelio, que es a lo que Dios nos ha llamado. Y no nos queda más que esperar en Dios. Y este es el sentido en el que escribe el apóstol Pedro a las hermanas, a las esposas. Les dicen, sí, da miedo someterse a un marido incrédulo, especialmente a un marido incrédulo. Es de temor, dice, pero las mujeres piadosas esperaban en Dios. Dice el versículo 6. Al final, dice, así obedeció Sara llamando a Abraham Señor, y ustedes también, llegando a ser hijas de Sara, ¿verdad? Pueden seguir el ejemplo de Sara, básicamente lo que está diciendo, si hacen el bien, si obedecen la palabra de Dios y no están amedrentadas por ningún temor. No están amedrentadas por ningún temor. Confiaban en que Dios trataría con el problema. Y ese es el punto, ¿verdad? De que si nos
consideran que estamos predicando un discurso de odio por predicar el mensaje del Evangelio y eso se convierte en ilegal para nosotros, pues esperamos en Dios porque vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante. Y no nos queda más que confiar que Dios va a tratar con el problema. Miren, Romanos 12:19. Romanos 12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos queda más que esperar en Dios, ¿verdad? Y esas son las promesas de Dios. No hay que buscar nuestra manera de arreglar las cosas, nuestra manera de solucionar nuestros propios problemas. ¿Da miedo someterse a una persona? Sí, especialmente a alguien que no tiene temor de Dios, sí. Pero hay que esperar en Dios, hay que confiar en Dios. La relación entre los versículos 2 y 6, en el que dice: observen su conducta casta y respetuosa. Está hablando de un respeto profundo, compatible con un espíritu afable. Y el último, el del versículo 6, amedrentadas, no amedrentadas por ningún temor, es un temor, que la traducción no le hace mucho honor, pero es un temor que produce terror, dice atemorizadas, dice con terror. Y esto es lo que deriva a muchas hermanas, muchas mujeres a no quererse someter a sus maridos. Produce un terror indescriptible. Dice, pero el respeto, esta referencia, dice, aleja este tipo de temor, porque es precisamente basado en una fe auténtica, precisamente basado en una fe, una confianza total a la palabra de Dios, una confianza total a la voluntad de Dios escrita, expresa, para la familia, no nada más para la mujer, sino para el hombre. Después vamos a hablar del hombre, ¿verdad? Del esposo, el papel del esposo. Y nos va a enseñar que cuando nos sometemos a la palabra de Dios, incluso el hombre que lleva y dirige a su familia y la dirige en el camino del Señor, vamos a ver que Dios trae bendición. Y la fe auténtica en la palabra de Dios es la que produce que el temor terrorífico, ¿sí?, sea eliminado. Una clase de fe auténtica que elimina el temor hacia las cosas que no podemos, que nos pueden causar algún tipo de temor. Aleja el temor. La definición de mujer piadosa: ella es sumisa, ¿sí? Esta es la definición del autor. La mujer piadosa es sumisa, modesta, afable, apacible, respetuosa, confiada y casta en toda su conducta. Esta es la belleza femenina incorruptible, tan preciosa ante los ojos de Dios. Esto es lo que mira Dios, esto es lo que busca Dios. Y esto es imposible de lograr con, ¿cómo se dice?, terapias psicológicas, ¿verdad?, con consejería matrimonial de, ¿cómo se dice?, terapias de parejas y cosas de estas que se realizan, pues, para tratar de mantener el matrimonio fuera de la palabra de Dios, ¿verdad?, fuera de la Escritura. Es imposible, porque necesitamos ayuda, ¿verdad? Y
Dios dijo, les mandaré un ayudador, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya porque les mandaré un ayudador. Y el día que se reveló el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, Dios mostró, ¿verdad?, la ayuda, ¿verdad? Porque aquel siervo, hasta cierto punto temeroso, ¿verdad?, Pedro, y los otros 11 que se habían escondido, más bien los otros 10, porque Judas ya no estaba, los otros 10 que se habían escondido, el día de Pentecostés saltaron, ¿verdad?, y empezaron a predicar. Fueron otras personas totalmente distintas, totalmente cambiadas. Eso es lo que hace la confianza en Dios. Esto es lo que hace el Evangelio, ¿verdad?, en las personas. Es lo que hace en nosotros la palabra de Dios cuando por fe venimos a los pies de Cristo y somos transformados y somos sellados, ¿verdad? Dice Efesios, somos sellados con el Espíritu, que son las arras las arras de nuestra herencia, es el anticipo, pues, de una herencia con Dios. Todo empieza en la cruz para nosotros. Y si queremos tener una familia funcional, si queremos gozar de una comunidad con familias integrales, necesitamos ir a la cruz. Ahí es donde inicia todo. Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir, no solamente para salvarnos de nuestros pecados, sino para salvarnos de una generación en decadencia, ¿verdad? No solamente para rescatarnos del infierno hacia donde nos dirigíamos sin Cristo, pero para darnos una vida nueva, una vida en Cristo, para vivir de acuerdo a su voluntad. Así es que, muchachos, jóvenes, hay que voltear a la palabra de Dios, ¿verdad?, para saber qué Dios espera de nosotros, ¿verdad? Jovencitas, hermanas. Dios habla también para las hermanas, ¿verdad? Vamos a tener que seguir porque ya se nos acabó el tiempo. Pero es importante que veamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Es importante predicar la palabra de Dios, el consejo completo de Dios para nuestras vidas. Y someternos sin temor, ¿verdad? Ya hablamos que el sometimiento es mutuo, así es que el marido también se somete a la mujer. No es nada más la mujer, ¿verdad? Y obviamente también hay veces que hay temor, ¿verdad?, entre el hombre. Los hijos, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad?, que crecen dentro de un hogar, ¿verdad?, crecen en obediencia, pero conforme van creciendo, ¿verdad?, también van entrando dudas, van entrando diferentes maneras de pensar, pero dice, confiemos en el Señor, ¿verdad?, que cuando estamos dirigidos en su voluntad, Dios va a bendecir. Cuando estamos siendo obedientes a su palabra, Dios va a traer bendición, contrario a lo que podemos ver en la sociedad actual. Así es que vamos a orar, vamos a concluir. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por la guianza que nos da, Señor, a través de esta palabra inspirada por el Espíritu, Señor, porque sabemos que esto no es opinión humana, esto no es, Señor, de interpretación humana de hombres, sino, Padre, vemos la consistencia de su palabra desde el principio hasta el fin. Padre, y sabemos que podemos confiar en ella, podemos confiar, Señor, que toda autoridad, Señor, viene de ella, viene de su voluntad, Padre. Y podemos descansar, Señor, que la obra de Cristo que nos transforma, Señor, la obra de Cristo, Señor, que nos redime, Señor, es capaz, Señor, de bendecir, Señor, desde este momento, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, Señor, nuestra comunidad. Padre, cuando nos sometemos a su palabra, hay bendición. Usted obre, Señor, en cada hogar, obre en cada familia, Señor, obre en cada núcleo familiar y que podamos descansar, Señor, totalmente, Señor, en su palabra. Ayúdenos, Señor, ayude como matrimonio, Señor, ayude a nuestros hijos también a crecer en un ambiente de familias piadosas, Padre. Ayúdenos, Señor, a
seguir adelante, Señor, estudiando, obedeciendo su palabra, Señor, y predicando, Señor, su palabra, aunque, Padre, este mundo parezca ir en el sentido contrario, va en el sentido contrario, más bien seguramente. Padre, que podamos ser valientes y fieles, Señor, en predicar su palabra tal y como está escrita, Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos da, por esta reunión, y llévenos en paz a nuestros hogares. Y le despedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga.